plataforma saludparatodos.com.uy y a través de Instagram y Facebook. Y bueno, llegó el día y nos encontramos con esta actividad que se denomina lengua de señas uruguayas, su importancia y normas de convivencia. Para ello, hoy nos acompaña Fiorella Bianchi, que es intérprete de lengua de señas, integrante del equipo de intérpretes del MIDES, coordinadora y responsable de equipo de intérpretes virtuales, integrante del equipo de capacitación y sensibilización de discapacidad y derechos humanos, e integrante del equipo de intérpretes en medios de comunicación comprendidos dentro de la ley de medios. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida, un aplauso, vamos a ir aprendiendo después para Fiorella y bueno, adelante. Bienvenida. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. William, veo que levantaste la mano, Ah, ¿tenés algún inconveniente? No, la bajo. Debe haber No, sido no, un no, error. está bien, está bien. Sorry. Perfecto. Sí, perdona, Fiorella, adelante. No, no, por favor, ¿qué voy a perdonar si yo para estas cosas también soy unos nervios de estar adelante un teléfono hablando que no se imaginan? Soy de las generaciones viejas de que necesito tener la gente cerca y me cuesta pila todavía acostumbrarme. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, para mí es un placer, realmente, y bueno, y trataré en este rato, primero juro, trataré de no aburrirlos. Si es así, me encantaría que me avisaran, porque la idea es pasarla bien, todos, poderlas pasarla bien. Y bueno, respecto a mi presentación, voy a hacer pequeñas modificaciones. Eh, no soy docente, estoy acá desde el lugar como intérprete de lengua de señas, esa es mi profesión, desde hace ya 29 años. Primer contacto con la comunidad fue alrededor de unos 34 años atrás, y bueno, ininterrumpidamente he trabajado desde aquella época, y bueno, lo que ha hecho toda esta experiencia de todos estos años, la he ido acumulando, la he ido compartiendo, y aquí estoy para eso. También va a venir un poquito, capaz, un poquito más aburrida el tema de las normativas y demás, que trataré lo mejor posible de hacerlo lo más ameno posible. Y bueno, y a decirles que todo lo que toda la información que voy a dar, datos y demás, va a quedar registrado para que ustedes puedan acceder a ello. No es necesario que estén apuntando rápido las cosas y se pierdan, porque esto va a quedar todo registrado y anotado para que ustedes puedan acceder a todos los contactos, los mails, las leyes, las normativas y todo que van a ser nombradas en esta charla. Englobando eso, que es más o menos lo que yo quería decirles, para poder empezar de lengua de señas, estaría bueno primero tener un poquitito, pero brevísimo en general, historia de nuestro Uruguay respecto a la temática. Porque es de suma importancia entender la historia para poder comprender el hoy, en qué estamos, si hemos avanzado o no, y por qué está faltando tanto y por qué hay tantos errores y mitos alrededor de la lengua de señas y de la comunidad sorda. Brevemente, existe una asociación de sordos del Uruguay que en la actualidad se encuentra en la calle Gil 945, no fue su primer sede, está ubicado en otros lugares, Ciudad Vieja, Capurro, en otros sitios. Hoy en día, desde hace unos cuantos años, se encuentra entre Gil, entre Uruguayana y Agraciada. Ahí se encuentra la Asociación de Sordos de Montevideo. ¿Por qué aclaro esto? Porque en todo el territorio hay diferentes asociaciones. Esta es la primera y la más grande, evidentemente simplemente por estar en la capital. Es solo por eso. Es la más grande que existe en el Uruguay. Esta asociación fue fundada el 5 de mayo y está cumpliendo años, de 1928, y es la asociación con discapacidad más antigua que cuenta en nuestro país. Y tenemos el privilegio de que fue la primera asociación de sordos de Latinoamérica que en 1955 se asoció a la Federación Mundial de Sordos. En el resto de Latinoamérica, recién, en la historia reciente, se empezaron a asociar las otras asociaciones de países vecinos. ¿Qué engloba la Asociación de Sordos del Uruguay? Bueno, desde el año
90, si no mal recuerdo, dentro de la Asociación de Sordos. Les explico, es una casona gigantesca, hermosa, los invito a conocerlo. Es de 2 pisos y el segundo piso, desde los años 90, empieza a funcionar CINDE, Centro de Investigación y de Desarrollo para las Personas Sordas. ¿Qué es CINDE? CINDE es el pionero de todo en nuestro Uruguay. Cuando hablo de todo, hablo de la enseñanza de la lengua de señas y los primeros formadores de las intérpretes profesionales de nuestro país. CINDE funciona hasta el día de hoy. Es privado y más allá de tener otro tipo de actividad, considero que la más importante por ser la pionera es la que le termino de mencionar. Después más adelante voy a volver a CINDE y me van a entender por qué. La Asociación de Sordos, yo entro por primera vez, tengo contacto en el año 91 y increíblemente el cartel de la asociación se llamaba Asociación de Sordos Mudos del Uruguay. Esto fue cambiado en 1992 por Asociación de Sordos del Uruguay, ASUR. Dentro de ASUR tenemos ENESUR, que es la organización de jóvenes, las organizaciones de deportes, donde ya compiten a nivel internacional, donde hay muchísimas, pero muchísimas medallas de deportistas sordos que han competido inclusive en Paralímpicos. Después está el grupo de adultos mayores, donde se reúnen por talleres y demás, y es el centro de atención y congregación de todas las personas sordas de nuestro país. Se forman bailes, kermés y demás. Ha crecido muchísimo desde el primer día que yo pisé. Por suerte, la juventud, las nuevas generaciones le han dado un impulso tremendo, una mirada diferente, donde también CINDE es el pionero en formar mediadores, que luego les voy a explicar qué significa. El pionero y el único en nuestro país de tener esa formación. Luego les comentaré bien qué significa y a qué se dedica. Realmente yo me atrevo a decirles que asociaciones que yo sé de mi conocimiento que tienen personalidad jurídica, no es solo la de Montevideo. Tenemos en Maldonado, tenemos en San José, tenemos en Cerro Largo, Colonia, Salto, Canelones, son las que yo recuerdo tienen personal jurídica. Pero sí les puedo decir por mi trabajo actual que viajo a todo el interior todo el tiempo, que todo el interior cuenta con alguna congregación de personas sordas. Con o sin personalidad jurídica, siempre hay alguna agrupación. Llámenla en cantina, llamen en casa de cultura, llamen en una casa particular, pero hoy en día se puede decir que en los 19 departamentos de nuestro país siempre hay un núcleo de personas sordas luchando por sus derechos, reivindicando sus derechos y haciendo cosas para que las cosas puedan funcionar adecuadamente y dentro de las normas y los reglamentos. Cosa que no se ha dado muy atrás en la historia de nuestro país. Es una historia lamentablemente muy reciente, la incorporación y los derechos de todas las congregaciones de discapacidad, no solo de las personas sordas. Para que tengan una idea, cuando les nombré anteriormente de CINDE, primer pionero en formar intérpretes de TCU, ¿cuándo aparece la figura del intérprete en lugares visibles? Pero la figura del intérprete y intérpretes profesionales recibidas. Les puedo decir que la primera incorporación fue en el Canal 5, en el informativo del Canal 5, hace muchísimos años, donde la directora de CINDE, la pionera, nuestra primer profesora, la señora Isabel Pastor, era la intérprete de ese informativo. Después aparece la figura del intérprete de lenguas de señas en el Poder Judicial, que es el segundo lugar donde aparece. Y así sucesivamente hasta la fecha tenemos, en el 96 aparece en el área de la educación, en el Liceo 32, siendo el primer liceo para chicos sordos del Uruguay, donde las clases se dictan hasta la fecha con la misma currícula de cualquier otro nivel de liceo, pero con la incorporación de la figura del intérprete dentro del aula.
absolutamente en todas las materias, en intra y extracurricular. Todo lo referido a secundaria. Me imagino que todos tenemos una vaga idea, pero no solo dentro del aula, sino en espacios adolescentes, campamentos, salidas didácticas, todo lo que engloba el mundo educativo. Después de empezar en el 96 en el Liceo 32, la figura del intérprete se empieza a incorporar en el segundo ciclo de secundaria, donde empezó en ese momento en el Liceo Eliaba, donde los chicos pueden acceder al segundo ciclo. Vuelvo a repetir para que tengamos presente, estoy hablando del año 96, no es tan lejos en la historia, donde la comunidad sorda puede acceder por primera vez a la educación en su propia lengua, para que tengamos una idea. Después aparece Nutu y después se llega a UDELA. Las primeras generaciones terminan el liceo y empiezan a reclamar el derecho, uno de los derechos básicos nuestros, la educación, el derecho a acceder a un estudio terciario. Después que pasaron todas las primeras generaciones, aquellas generaciones que tuvieron la oportunidad de poder hacer el ciclo liceal, o porque las familias pudieron costear un intérprete, o porque de alguna manera lo pudieron cursar, tampoco podían hacerlo en facultad hasta que las primeras generaciones de esta experiencia llegan a su culminación de estudios y pasan a estudios terciarios. Después de los estudios terciarios, empieza la corporación del intérprete. Estoy casi seguro que primero fue la Intendencia de Maldonado y después sigue la Intendencia de Montevideo, donde tiene la figura de intérprete. 2011 llega el primer ministerio, que es el Ministerio de Desarrollo Social, la figura del intérprete. Después empieza los canales de televisión en el 2019, como recién dijeron en la presentación, en que tuve el placer de trabajar por el tema de la ley de medios. Y en la actualidad, con el gobierno que está en este momento, se incorpora un segundo ministerio, que es el Ministerio de Vivienda. Y no contemos más. Hasta acá llegamos con la figura, es decir, hablo de la figura de intérprete, donde el Estado se hace cargo de esa intérprete, de su sueldo, de sus horas de trabajo, donde lo financia el Estado. Puede ser que ustedes me digan, sí, pero fui a otro lugar y había un intérprete. Yo hablo de lo que el Estado se empieza a hacer cargo, de poner la figura del intérprete. De todas las cosas que nombré, tuve el placer de ser el equipo que inició en el 32 en el año 96, donde estuve 24 años recorrido, trabajando ahí, consecutivos, en primer ciclo. Tuve el placer de trabajar 5 años en el IABA, en segundo ciclo. Fui integrante del equipo del UDELAR, y dentro del UDELAR tuve interpretaciones en Bellas Artes, Abogacía, Antropología, LICEF. No recuerdo cuál otra facultad recorrí, porque he recorrido otra facultad y no recuerdo ahora. Y después en forma privada he podido ser intérprete de la ORT y de la Escuela de Cocina del Gato Dumas. Pero eso, la parte privada, no por la parte pública. Hoy en día fui integrante del primer equipo que ingresó al Canal 4 en el 2019, donde trabajé 3 años consecutivos. Y hoy en día, por temas personales, estoy solo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que consume mucho tiempo porque trabajo para todo el territorio, no solo para Montevideo. Esto es más o menos un resumen para que tengamos presente en la historia de Uruguay lo reciente que es todo esto, lo nuevito que es todo esto. Entonces, cuando se habla de un intérprete de lengua de señas y se habla de la lengua de señas en sí, hay muchos errores, porque en realidad no hay mucha historia atrás. Entonces, claro, cuando es algo tan nuevo, a veces se caen cosas que no son claras o no son ciertas, pero no es ni por mala intención ni mucho menos, es porque se está recién conociendo, recién se está haciendo visible, es demasiado nuevo. Al extremo de que cuando uno da un taller, recorre el país dando un taller, y encarás en un taller preguntando, ¿qué se les viene a la mente cuando hablo de accesibilidad? Es una de las primeras preguntas disparadoras que siempre hago. ¿Saben cuál es la respuesta inmediata? Rampa.
Es la primera respuesta que me dan. Les puedo decir que es casi unánime la respuesta. Rampa. Alguien más dice, sí, accesibilidad, tener una silla de ruedas por si alguien la precisa. Bien. Una guía para una persona ciega. Bien. Y quedamos. Es muy raro cuando pensamos en accesibilidad universal pensar en la figura de un intérprete para las personas sordas. Es casi como inexistente. Pero esto yo estoy segura que data de esto, de que es muy reciente la historia y por eso la gente todavía no lo tiene incorporado, no lo tiene naturalizado. Nosotros hoy en día en Montevideo vamos caminando prácticamente por cualquier calle de Montevideo y casi todas las esquinas de las calles tienen rebaje de cordón para una rampa, para una silla de ruedas. Es muy grande la población de ómnibus de transporte público que ya tiene una rampa para una silla de rueda. Entonces, claro, lo tenemos más naturalizado. Pero ¿qué pasa con las personas sordas? Es una discapacidad que no se ve, es invisible a los ojos. Nosotros nos podemos cruzar con millones de personas sordas y no darnos cuenta, al menos que justo estén conversando y nos pueda llamar la atención. Entonces no se da cuenta, la gente no se da cuenta. Entonces por eso se crea mucha fantasía y también, ¿por qué no decirlo? Me hago cargo de lo que voy a hacer, lo que voy a decir, cuando las cosas a veces son nuevas, habilitan a que muchas personas puedan dar talleres o enseñar una lengua fuera de las normas establecidas, para decirlo gentilmente, para hacer como coquetan decirlo. Y les explico bien por qué. Espero no estar aburriendo a los chiquilines. Primero que nada, antes de arrancar con lo que realmente a ustedes les interesa, hay algo que es fundamental. Yo les quiero comentar que existe una Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que se redactó, viene redactada desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Recién en el año 2006 la Convención está redactada, investigada y escrita con integrantes, con personas con discapacidad. Porque cuando hablamos de discapacidad, por lo general se redactan, se deciden, se crean normas por gente que no tiene discapacidad. Y tuvimos el placer y el orgullo que en el 2006, la convención en Ginebra, los integrantes, la mayoría de los integrantes de esta redacción eran personas con discapacidad. Fundamental, fundamental. Porque no mejor que las personas con discapacidad para hacernos entender y aclararnos qué es lo que están precisando y qué derechos están vulnerados. Porque yo puedo pensar en derechos generales, pero hay tanta cosa que está vulnerada que si no te lo dice una persona con discapacidad, las personas que no tenemos discapacidad, a veces no nos damos cuenta. Entonces, siempre cuando uno habla de personas con discapacidad, siempre hay que preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué estás necesitando? Y no darlo por obvio, porque la obviedad nos lleva al maltrato, al abuso. El abuso es constante. Por ejemplo, las veces que he tenido la oportunidad de charlar con grupos de personas ciegas o baja visión, el abuso físico de ellos es constante, es constante. Los agarran del brazo sin pedir permiso, sin avisar de antemano que los van a agarrar del brazo. Los guían a lugares sin avisarles qué, porque la gente sobreentiende que tienen que ir a tal lugar. Les cuestionan muchas veces, gente totalmente desconocida, por qué salen a la calle si es tan peligroso. Es decir, siempre, siempre es la persona con discapacidad, cual sea su discapacidad, la que nos tiene que guiar cómo tiene que ser el trato y qué es lo que está necesitando. Nosotros simplemente tenemos que acercarnos y preguntar y esperar. Y lo primero, nunca, nunca dar por sobreentendido que necesitan nuestra ayuda. Porque no entiendo por qué las personas que no tenemos discapacidad tenemos un ego tan grande
que creemos de que podemos ayudar a todo el mundo y que todo el mundo queda fascinado con nuestra ayuda. Y es muy lejos de eso. Es muy lejos. No todo el mundo quiere ser ayudado. Porque no quiere, porque no lo necesita, porque siente que no lo necesita. Y es una opción de la persona. Es algo que no nos tenemos que cuestionar. Es una opción. Si yo me gusta el chocolate más blanco que negro, no tengo que por qué dar explicaciones por qué como chocolate blanco y no negro. Y la gente no me cuestiona ni me obliga a tomar el chocolate, comer el chocolate negro. ¿Por qué tenemos que dar sobreentendido que tenemos que ayudar y que esa persona quiere ser ayudada? Y si nos hace un gesto de desprecio, de mal humor o algo, nos ofendemos. Nos ofendemos. Pero yo me gustaría saber de los que están presentes ahora cuántas personas están en una esquina, no se sentirían ofendidas si viene alguien de un lugar desconocido, te agarra de un codo y te cruza, como pasa con las personas ciegas. Entonces, tenemos que tener presente eso. Y esta convención, dentro de millones de artículos que tiene, el artículo, diría, principal es cómo queremos ser nombrados. No queremos más el minusválido, porque no valemos menos. Valemos igual que cualquier otra persona. No queremos ser discapacidades diferentes, porque me estás marcando la diferencia. Y te estás, en realidad, sos vos que te estás convenciendo que sos re bueno y querés hacerme entender que somos iguales. No somos con discapacidad diferente. Mucho menos, no somos seres especiales. Somos seres humanos. Somos buenos, somos malos, tenemos buen humor, somos simpáticos, somos antipáticos, somos seres humanos. No tenemos nada en especial, no somos seres especiales, mucho menos celestiales. Y no tenemos ninguna luz particular. Mucha gente con discapacidad en el territorio, uno se ríe y te dice, nosotros nacemos con una bombita en la cabeza porque todos los seres humanos nos dicen qué luz tenés. Es decir, entonces, ellos, y bueno, obviamente, discapacitados por lejos, es una de las ofensas más grandes. Ellos son personas con discapacidad. Es una característica de su persona. Pero ante todo, son personas. Y ellos reclaman ser llamados como tal. Yo puedo ser una persona de pelo corto. Tú puedes ser una persona morocha. Tú puedes ser una persona rubia. Nosotros somos personas con discapacidad. ¿Querés aclarar qué tipo de discapacidad? Bueno, podés decir persona usuaria de silla de ruedas. Podés decir persona ciega. No me digas que soy vidente o invidente. No nombres lo que soy. No pongas por delante lo que me está faltando. Decí que soy una persona ciega, una persona baja visión, una persona con discapacidad motriz, una persona sorda. ¿Por qué me atribuís el sordo mudo cuando mi garganta, mis cuerdas vocales, mi saliva, mis dientes y mi lengua y todo lo que hace para que yo pueda hablar está en perfectas condiciones? Biológicamente no tiene nada. Tengo la misma lengua que vos, la misma garganta, la misma campanilla, segrego la misma cantidad de saliva, los mismos músculos de la cara. ¿Por qué me atribuís el muda? Si no lo soy. Si yo puedo producir el mismo sonido que producís vos. Soy una persona sorda. Soy una persona hipoacúsica. Soy una persona hipoacúsica leve, media, ¿cómo es? Perdón, leve, media o aguda. O una persona sorda profunda. Pero soy una persona sorda. Entonces, en el año 92, por eso les decía, recuerden esa pequeñísima historia, la Asociación de Sordos Mudos del Uruguay, a pesar de que todavía su lengua no era reconocida por ley, y a pesar de todo, la gente de ese momento, la directiva, dijo,
nosotros tenemos que empezar a producir el cambio, porque si nosotros no hacemos el cambio, la gente no va a darse cuenta y todo va a ser más lento. Entonces, aquel término sordo-mudez, que es simplemente un término médico, un diagnóstico médico erróneo a lo largo de la historia, lo tenemos que erradicar. Entonces pasamos a ser la Asociación de Sordos del Uruguay. Y ahí fue cuando el hermoso cartel gigantesco de la Asociación de Sordos desaparece y aparece uno nuevo. Y en esa aparición de ese nuevo cartel aparece hasta un escudo nuevo que lo representa. Por eso yo les decía, recuerden esto de por qué el cambio de nombre. Viene por acá. Luego la convención, en el 2006, es decir, resalto este año porque es el año por primera vez que está integrada por personas con discapacidad, con todas diferentes discapacidades, es que empiezan a decir, queremos ser personas. Entonces empecemos por el lenguaje, empecemos por el lenguaje, empecemos de cómo nos nominamos. Somos personas con discapacidad. Es mi característica de mi persona, pero yo no soy eso. Yo no soy una discapacidad con piernas. No soy una discapacidad caminando por este mundo. Yo soy una persona que funciono exactamente igual que cualquier otra. Me van a decir, no, porque yo veo y las personas ciegas no ven. Sí, es real. Es una condición, una característica. Pero no por ello dejan de ser personas. Entonces, aquí empieza una pequeña reseña. ¿Vamos bien? ¿Me hacen una manito así, les parece? Bueno, Perfecto, vamos. Si aburro mucho. Va Sí, perfecto, Si aburro, me perfecto. avisa. Si aburro, me avisa, me dice, Fiore. Ahí William te levanta un dedito ahí, pulgar. Bien, bárbaro. Yo no quiero aburrir, les pido, por favor, no quiero que me crucen por la calle y me quieran pegar, solo pido eso nada más. No, a medida que vas hablando, además a uno le surgen, le resultan muchas cosas familiares, ¿no? A medida que vos vas diciendo lo del tema de las personas ciegas, silla de ruedas, y entonces uno va sintiendo de que tenés razón. Continúa nomás. Esa experiencia es poder viajar, tengo el placer y la alegría de que estoy en un ministerio que me permite viajar a todo el interior, a lo que puedo acceder a los pueblos más lejanos, más segregados, y bueno, y es hablar con las comunidades de todo tipo de discapacidad, porque en el medio nos contactamos con todo tipo de discapacidad, y bueno, es replicar las historias de vida de ellos, y tomarlas, y bueno, y poder ser replicador de esto, en realidad. Por eso yo decía, no soy docente, simplemente voy a contar mi historia y lo que he podido aprender del contacto con diferentes comunidades a lo largo de todo nuestro territorio en estos tantos años que llevo trabajando de esto. Es simplemente eso. Después, una cosa que quiero quedar claro. Sí existen personas sordos mudas, personas que tienen una discapacidad auditiva y además tienen otro tipo de discapacidad que hace que no puedan emitir sonido. Eso sí existe. No creamos de que no hay. Sí hay. Yo personalmente me alcanzan los dedos de una mano para contar las personas que conozco sordas, mudas, pero sí hay. Sí hay. No quiero que quede en el imaginario de que ahora son todos sordos. No, se puede encontrar hoy o mañana con una persona que realmente sea sorda y muda, tenga dos discapacidades, la combinación de dos discapacidades. Eso es algo que le quiero aclarar por las dudas, por las dudas. ¿Qué pasa? Yendo un poco más a lo que es, a mí hay una palabra que mucho no me gusta, pero bueno, es inevitable, que se llama diagnóstico. ¿Qué pasa en nuestro país, en nuestro Uruguay, para la detención de la sordera del niño recién nacido? No se hacía, no se hacía. La sordera, un alto porcentaje de la sordera es hereditaria. Y no solo es hereditaria, sino la sordera tiene en particular, comparando con otro tipo de discapacidad que puede llegar a ser hereditaria, como que no respeta generalidades. Es decir, capaz que nace un niño sordo y un tatarabuelo que es sordo.
esas cosas pasan. O en familias enteras de oyentes nace un niño sordo, como en familias enteras de personas sordas nace un niño oyente. Es decir, no respetan las generaciones, se puede repetir en cualquier generación. El porcentaje altísimo es hereditario. Después se puede adquirir una sordera antes del nacimiento, después del nacimiento, por varios factores. Una de las cosas, una vez en un congreso de medicina, una de las cosas que me dijeron, que el otro índice grande de sordera, sobre todo sordoceguera o sordera, es por la famosa toxoplasmosis en el embarazo. Es una de las cosas que más causa da. Pero repito lo que escuché, no investigué ni sé mucho de esto, yo repito lo que escucho. Y empezó a haber cada vez más personas. Y el mundo médico no entendía qué era lo que estaba pasando. Pero increíblemente, esas personas sordas venían con un primer diagnóstico que por lo general era TEA. Y después del TEA venía la sordera. Y se empezó a plantear el mundo médico, ¿qué onda con esto? ¿Será una cosa que va asociada de la mano a otra? ¿Será? O un pequeño grupo dijo, bueno, capaz que no era TEA, era simplemente sordera. ¿Por qué pasa eso? Yo les comenté que en el 96 empezó la primera experiencia de chiquilines sordos en nuestro país y le puedo asegurar que el primer grupo de chicos que se anotó en esa generación, la mayoría venía con un diagnóstico de TEA. La mayoría. Y ninguno de ellos tenía TEA. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nace un niño sordo dentro de una familia oyente? Esto es muy importante aclarar, esta característica. Familia oyente, niño sordo. Cuando no hay un diagnóstico temprano, es muy difícil darse cuenta que el niño es sordo. Increíblemente muy difícil. ¿Por qué? La persona sorda naturalmente, al faltarle un sentido, empieza a utilizar mejor que nosotros los otros sentidos. No es que se le amplía otro sentido, no es que mágicamente ven más que uno. No, lo saben utilizar, lo saben bien utilizar. Nosotros, los que podemos tener todos los sentidos intactos, tenemos tantas estimulaciones por todos lados que usamos un pedacito de cada uno. La persona sorda, al parecer de ese, empieza a saber utilizar y usa estrategias mejores para ampliar su campo visual. Pero no es un tema biológico, es un tema de saberlo usar. Eso es algo que quede claro. El niño, cuando nace sordo, en una familia oyente donde nadie puede sospechar que puede tener la audición, te va a mirar y se va a reír ante las morisquetas que le puedas hacer. Va a reaccionar igual que cualquier otro niño a los mimos y a los juegos. Va a reaccionar a los juegos que tienen luz y sonido. También lo va a hacer. O por los colores, o por otro tipo de percepción. Y sobre todo va a balbucear exactamente igual que cualquier otro niño. ¿Por qué? Porque no son sordos mudos, son sordos. Entonces él va a ver al padre, a la madre, al abuelo, a la persona que esté a su cuidado. Una de las primeras cosas que uno le enseña a un niño es papá, mamá, papá. Y cuando nosotros nos acercamos a cualquier bebé, si ustedes han tenido contacto con algún bebé, un bebé a lo largo de su vida, ¿qué tendemos a hacer? Como lo vemos tan lindos, tan bebés, articulamos, mamá, y los miramos a la cara. No le decimos, decí mamá, y mirá para allá y el bebé está del otro lado. No, nos enfocamos enfrente, le sonreímos y le hacemos una articulación para que ellos nos puedan repetir. Y obvio que va a repetir el gesto de mamá. Y al no ser mudos, va a decir mamá. Va a decir mamá sin escucharse ni escuchar lo que la otra persona está diciendo. Entonces, era muy difícil. Entonces, cuando aquel niño llegaba al primer contacto de la escuela o algún otro, ahí recién había algo rarito.
porque él está en su mundo. Entonces le da un autito o una muñeca o una ollita o lo que fuese y se concentra en eso y lo llamas si no te da coche. Él está en su mundo. Si lo tocas, se asusta. Si lo llamás, te mira, pero no hace nada. Prefiere aislarse y estar solo. Le cuesta pila interactuar. Le cuesta muchísimo el juego, la conversación. Y claro, son muchas características que pueden tener los niños con TEA. Entonces, debe hacer algún aspecto, con seguridad. Pero cuando las personas, este grupo de médicos, empecé sobre todo fonoaudiólogos, empezaron a darse cuenta de que los diagnósticos de sordera venían muy tarde, ahí hacen un primer decreto. No sé si conocen ustedes el decreto de la pesquisa neonatal y estudios que se hace recién nacido, la famosa placa de cadera y todo lo demás, que lo voy a explicar a ustedes, lo tienen más claro que yo. Ahí el decreto, lo voy a leer, 389/008, del 11 de agosto del 2008, empieza a recomendar que con esa famosa pesquisa neonatal se incorpore el audiograma para ver si ese niño tiene alguna dificultad en su oído, bilateral o ambos o lo que fuese, sin importar de ninguna manera si tiene antecedentes de sordera, si se sospecha ser, todos los niños, como le hacemos la placa cadera a todos los gurises, ahora le tenemos que revisar los oídos a todos los gurises. Increíblemente, después de ese decreto, las gráficas, si ustedes la ven, empieza a bajar los diagnósticos de TEA, déficit atencional y todo lo demás, empieza a bajar y empieza a subir el desorden. De ahí es claramente el mal diagnóstico que ha habido. Entonces, lo que le venía diciendo, nosotros tenemos un bebé a lo cual se estimula y da las mismas pautas que cualquier otro niño. Llega el diagnóstico de sordera. ¿Qué está pasando hasta el día de la fecha? Para que tengan una idea, dentro de la discapacidad nosotros hablamos de 3 modelos. El modelo presidencia, el modelo médico rehabilitador y el modelo social. Modelo presidencia, a grandes rasgos, es siglos pasados, donde las personas con discapacidad se lo consideraban personas anormales, menos válidas para el funcionamiento y la producción, y se llegaban o a sacrificar, a encerrar instituciones de por vida, a quitarle absolutamente todos los derechos. Ese es el modelo de presidencia, mucho más profundo, más largo. Los invito a que lo puedan investigar porque es muy interesante. Yo sigo sosteniendo y vuelvo a decir, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Lamentablemente no escapamos totalmente de ese modelo. Hoy en día a una mamá se le detecta que si el chico tiene síndrome de Down, todavía hace la ablación del aborto. ¿Cuánto diferente está de aquello? Creo que es lo mismo. Es un tema personal mío, que no lo comparto, no lo entiendo y no sé a qué apunta. La verdad no lo entiendo. Me gustaría algún día que alguien me lo explicara mejor, porque a mis 50 años todavía no comprendí por qué seguimos haciendo esas cosas. Después tenemos el modelo médico rehabilitador, donde ¿qué pasa? La persona que nacía con discapacidad teníamos que por cualquier otro medio hacer algo para que se parezca lo más normal posible al denominador común del resto de la población. Donde pasaban horas interminables de rehabilitación, a veces hasta muy dolorosas, a veces hasta rayando el umbral de la tortura, porque queríamos que todos fuéramos iguales. Y hoy en día las comunidades con discapacidad están transitando la lucha del modelo social, donde que sean reconocidos como tal, como sujetos de derechos, obligaciones y derechos. De a poco se va reivindicando y de a poco en esto se está avanzando. Pero ¿qué pasa? Hasta el día de hoy, aquel famoso modelo médico rehabilitador, hablo de generalidades, no quiero decir que un 100%, eso que les quede claro. Cuando se tiene un bebé que es diagnosticado con sordera,
Increíblemente, la guía que se le da a esos padres o a la persona a cargo de ese niño es, tranquilo, va a poder hablar igual que cualquier otra persona. Vos tranquilo. Ya te paso al fonoaudiólogo, ya te paso al especialista de esto, te paso al especialista del otro. Podemos considerar, existe algo que se llama implante coclear, que es un dispositivo que va derecho al cerebro, donde que tiene un alto índice de eficacia, donde el niño va a poder escuchar, producir la voz sin ningún problema. Después tenemos otros métodos, como los audífonos, bla, bla. No he escuchado a lo largo de estos 29 años que estoy recibida de intérprete, nunca un personal de la salud que le diga, mira, tranquilo, está todo esto que está en nuestras manos, que es lo que nosotros podemos hacer. Pero también está una asociación de sordos, hay una escuela de personas sordas, hay un grupo de personas sordas para tal y tal cosa, hay una lengua de esta comunidad. Hasta el día de hoy es muy raro que, es decir, yo por lo menos no lo he escuchado, capaz que alguna colega así. Leyendo una tesis de María Ortega, una colega hermosísima, que tengo el placer de trabajar con ella, intérprete ella, y en su tesis dice algo que me fascinó y por eso lo repite, dice, nunca a una persona paralítica le exigimos que camine. Nunca a una persona ciega le estamos exigiendo que vea. No se nos cruza. Sin embargo, hasta la fecha, a las personas sordas le pedimos que hablen. Es increíble, pero a la fecha seguimos pidiéndole a la persona sorda que hable fonéticamente, hablando. Y es real. Hasta el día de hoy, cualquier niño, joven o adulto diagnosticado con una sordera, porque sí hay adultos que pasan su vida sobre todo en el campo profundo, que llegan a los sistemas de salud más tardíamente, se le da el abanico de todo lo que cuenta el Uruguay para que pueda incursionar y elegir lo que es más cómodo. Ojo, yo no digo que una cosa sea mejor que otra, que una cosa sirva más que otra. Yo siempre digo, tenemos que apelar al abanico más grande, porque cuanto más grande sea, más libre es la persona. Porque tiene la oportunidad de ir conociendo y eligiendo, y solo conociendo a nosotros nos da la libertad de elegir qué es lo que queremos y lo que no. Pero si no nos da la opción de elegir, nos reducen a un mundo chiquitito, cada vez somos menos libres. Entonces siempre digo, está perfecto que el sistema de salud dé todas las posibilidades lo que le compete al sistema de salud. Pero cuando un niño nace con síndrome de Down, por lo general se da el contacto de la asociación Down. Por lo general. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Y yo humildemente creo que esa diferencia parte de cómo es una discapacidad no visible, tratemos de que siga siendo así lo más tiempo posible. Pero por beneficio propio, porque sé que a nosotros nos molesta, porque sé que nos gusta más, no por beneficio de la persona que tiene esa discapacidad. Eso segurísimo, porque me lo han dicho millones de veces de personas sordas de todas las edades. Parece que en realidad ellos sienten que pensamos en nosotros a dar esas opciones y nunca en ellos. Porque es lo que le vuelvo a decir. No le dan a elegir. ¿Saben que la mayoría de los niños sordos de nuestro país transcurren la época escolar en doble turno? ¿Van de mañana a una escuela de sordos y de tarde a una escuela de oyentes? La mayoría de los niños, su etapa escolar la transcurre de esa forma. Increíble. Increíble. Ustedes imagínense que nos hubieran obligado a nosotros a ir en el turno matutino a la escuela común y en el turno de la tarde a la escuela de chinos. Tremendo. Es una tortura realmente. Y a eso salimos del doble turno de la escuela y nos tenemos 2-3 horas de fisioterapia o de fonoaudiología o de lo que fuese para tratar de corregir todo aquello que aparentemente nací ya estaba mal.
Es tremendo. Y ocurre hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Eso no es algo que todavía se ha escapado. Por suerte, la comunidad joven sorda está haciendo un hermosísimo trabajo a todo el nivel del país, se está desplazando a todo el país, a todos los departamentos, peleando por esto y cada vez hay más conciencia sobre el tema y cada vez se están tomando decisiones mejores. Queda, obvio que queda, pero también es lógico que quede porque vuelvo a decir, es una historia muy reciente y cuando la historia es muy reciente, las cosas cuestan un poco más. Respecto a las sorderas, nos podemos encontrar, vuelvo a repetir, personas sordas mudas, personas ciegas, sordo-ceguera, sordo-baja visión, y personas también solo mudas que utilizan la LSU, lengua de señas uruguaya. Puede haber alguna otra persona que no sea ni sorda ni muda, que tenga alguna otro diagnóstico de la parte comunicacional que utiliza, he conocido, que también utiliza la lengua de señas. Pero, ¿qué es la lengua de señas? ¿De qué estamos hablando? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la lengua de señas? Hoy en día, como cuando las intérpretes llegan al canal de televisión y a los informativos, es como que mucho más visible. Entonces, son cosas que hacen con las manos. Cosas que hacen con las manos que para mí no está diciendo todo lo que está escuchando. Porque el tipo sigue hablando y la intérprete bajó los brazos. O porque el tipo dejó hace 3 horas de hablar y la intérprete sigue. ¿De qué están hablando esta gente? ¿O no es así? Yo la miro y no, a mí que no me venga a decir que lo que terminó de escuchar lo está diciendo. ¿Y saben que no? Porque somos intérpretes, no traductoras. Hay una gran diferencia. Y para entender esa diferencia, tenemos que entender qué es la lengua de señas, que creo que es como la frutillita de la torta de lo que les gusta a ustedes escuchar. Lamento decir que capaz que van a escuchar cosas que tampoco les van a gustar mucho, pero hay que decirlas, creo que tengo la responsabilidad de decir. La lengua de señas no es el alfabeto manual, gente. Aquel papelito que podemos ver que dice A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, V, U, W, X, Y y Z, se los voy a pasar el alfabeto, solo sirve para deletrear palabras. Y les puedo decir que no existe ninguna comunidad lingüística que hable solo deletreando palabras. Eso no es lengua, es un alfabeto, que solo sirve para deletrear palabras, nombres propios. Y alguna cosita más que nos ayude en el tema de la comunicación. La lengua de señas es una lengua. Es una lengua. Ni más ni menos de valor que cualquier otra lengua. Es viva, es cambiante, tiene estructura, tiene morfología, tiene tiempos verbales, tiene conexiones, todo lo que engloba cualquier lengua que ustedes conozcan o hablen, cualquier lengua, pero con una particularidad capaz que el resto de las lenguas. Es una lengua gesto visual espacial. Y es una lengua ágrafa, no tiene escritura. Sí, a través de unos códigos se ha implementado se ha plasmado en papel ciertas palabras, pero no tiene escritura propia, es ágrafa. Y es gesto visual espacial. Es una lengua que se interpreta, no es palabra a palabra. Es una lengua que me han dicho gente entendida, yo no puedo validarlo porque no sé, mi conocimiento en inglés es Hello Kitty y hasta ahí llegué y no voy más,
pero gente entendida en el tema me ha dicho que tiene una estructura morfológica muy parecida al inglés. Yo ahí no me meto, porque ya la vuelvo a repetir, va del Hello Kitty no pasa. Pero es lo que dice. Es una lengua que, como cualquier otra lengua, tiene códigos que debemos respetar. Si ustedes reciben un papel o ven un cartel donde se pone árbol con H, ¿no les parecería como muy raro? Capaz que estamos distraídos y decimos, algo me suena raro ahí, no nos damos cuenta que cuando nos pasa con un montón de palabras. Pero siempre alguno seguro va a saltar y va a decir, saca eso, no sea bestia, mijo. Árbol con H. ¿No? Entonces, ¿por qué creemos que una seña se puede hacer en cualquier lugar del cuerpo con cualquier configuración de la mano y movimiento? Porque es más o menos lo mismo. No, si árbol con H no es lo mismo para el español escrito, no es lo mismo una seña en cualquier lugar del cuerpo, con otro movimiento, con otra orientación. No es lo mismo. Es una lengua, se debe respetar y se debe de adquirir y respetar como tal. Entonces no podemos dar por entendido que es lo mismo, porque no lo es. Y una de las cosas que tienen que quedar bien claro, pero bien claro, porque si buscan en internet van a tener muchísima información. Y de las dos cosas que es el ABC de todo esto, y si no lo incorporan, no van a tener suerte, es solo personas que están habilitadas para enseñar la lengua de señas son las personas sordas. Estas personas sordas son profesionales donde se forman dentro de aquel famoso CINDE que les conté, que funciona la asociación, el pionero de incorporar la carrera de intérprete en nuestro país. Bueno, se forman ahí, estudian para eso, tienen un diploma de eso. Entonces, cualquier persona oyente que nos quiera enseñar la lengua de señas está faltando una de las normas básicas y prioritarias. Capaz que podemos aprender algo, pero fuera de la ley, para decirlo de alguna manera. Solo las personas sordas son las personas habilitadas para enseñar la lengua. Eso es fundamental. Y lo otro fundamental que tenemos que saber, y dejemos bajemos un poquito el ego, porque yo no conozco ningún hablante de alemán que haya hecho un curso de un mes y sea un as del alemán. Capaz que existe alguno, yo no lo conozco. Yo no conozco con un curso de una vez por semana, 3 horas, 5 meses, salga hablando inglés fluidamente. Me parece como muy extraño. ¿Por qué creemos que podemos aprender la lengua de señas en una jornada, en 2, en un mes o hasta en un año? ¿Por qué nos creemos eso? Si es una lengua. ¿Por qué pensamos que es tan fácil? Es solo mirar, repito, el gestito que haces y ya lo resolví. Ustedes saben que la carrera de intérprete tiene muchísimas horas de idioma español, porque tenemos que conocer nuestra propia lengua para poder aprender otra. Cuando no tenemos bien incorporada cuáles son las estructuras y los códigos de nuestra propia lengua, es muy difícil aprender la otra. Y más cuando hablamos de una lengua que es ágrafa. Es muy complejo. Dentro de la carrera, obviamente, están los profesores, los docentes sordos que nos enseñan la lengua en sí, pero también hay clases de teatro, tenemos que utilizar nuestro cuerpo, nuestras expresiones, porque no se habla con las manos, se habla con el cuerpo. Cuando nosotros queremos hacer un tiempo verbal, y yo estoy hablando del presente, mi cuerpo va a estar estático. Cuando yo hablo de algo que pasó, mi cuerpo va a ir hacia atrás. Y cuando yo quiero hablar algo del futuro, voy a ir hacia adelante. Ese es mi tiempo verbal. Entonces, es un grupo y un mundo de cosas que uno tiene que ir incorporando, que yo lo que veo que se hace un poco más dificultoso,
porque tenemos que apelar a nuestra memoria visual, porque a lo que es ágrafa, podemos tener algo escrito por ahí, sí, se puede conseguir cosas escritas donde uno pueda estudiar, pero la base de esto es la práctica, la corrección constante de los profesionales sordos que nos dicen, no podés poner la mano así, existen configuraciones, esas configuraciones tienen nombre, vos tenés que aprenderte los nombres de esas configuraciones, y si yo te digo que mamá acá con una configuración mitón, un golpeteo constante en la punta de la boca, no me vengas a decir que mamá saca, porque ya no lo estás diciendo mamá. Para hacer groseramente la comparación, te está faltando el tilde. Groseramente, ¿no? Para que se hagan una idea. Esto es mamá, no es esto. No lo es. Y si yo te digo que esto es soltero y esto es hermano, ojo, esto es soltero y esto es hermano, la misma configuración y casi el mismo movimiento. Y yo hermano lo escribo con H. Entonces tenemos que tener bien claro eso. Y otra cosa fundamental que hay que tener muy clara es que cada comunidad tiene su propia lengua, cada país tiene su propia lengua. Entonces los invito a que si ustedes quieren buscar, indagar en internet, nunca olviden poner lo que estén buscando, lengua de señas uruguaya. Por ejemplo, datilológico en lengua de señas uruguaya. Tal cosa en lengua de señas uruguaya. Porque internet viaja para cualquier parte y capaz que nos ponemos a aprender cosas que acá no se hablan, porque cada país tiene su lengua. Sí existe una lengua universal, sí la existe, no la maneja todo el mundo. Nos ha pasado, cuando entramos recién en los informativos, cuando recién arrancamos en el 2019, las intérpretes que estábamos ahí, por recomendación de la comunidad sorda, nosotros estamos siendo testeadas continuamente por un grupo de WhatsApp donde pertenece la comunidad sorda, porque claro, la lengua de señas es viva, va cambiando y se va ampliando. Porque, por ejemplo, los gurises llegaron al liceo y se encontraron por primera vez con la palabra monomio en matemática. Obviamente esa seña no estaba, porque ¿quién habla de monomio? ¿Para qué crear una seña si no la vas a usar? Bueno, los creadores de esas señas siempre debe ser la comunidad, nunca una persona oyente, nunca. Siempre tienen que ser ellos, porque es su lengua natural. Entonces, pasó en el informativo, por recomendación de la comunidad que está en contacto permanentemente, telefónicamente, por WhatsApp con nosotros, nos dijeron, estaría bueno que cuando se nombran los países, lo hagan con señas internacionales. Porque estamos en un país que tenemos una gran población de inmigrantes en nuestro país, y estaría bueno que si las personas inmigrantes sordas que están viviendo en nuestro país prendan el informativo y se hable algo de su país, identifiquen que están hablando de su país. Entonces consideramos que lo tomamos como tal, nos tuvimos que empezar a estudiar, mucho tiempo estudiamos, porque lo que tiene ese intérprete que estudias todo el tiempo, eso está buenazo, todo el tiempo, no te aburrí nunca. Y empezamos en los informativos a usar señas internacionales para cuando se nombró un país. Pero a esto voy, arranca la pandemia y arranca el COVID. ¿Cómo decís COVID? No teníamos la más pálida idea. Recuerdo patente, el 13 de marzo tuve el placer de interpretar el anuncio que entrábamos en pandemia. Casi me quiero matar, porque yo tenía la responsabilidad de avisarle a la comunidad sorda de lo que estaba pasando y que me entendieran. Entonces, ¿ahí a qué se apela? Mientras uno que espera que la comunidad le dé esa información, apelarse al heterológico, deletrear palabras. COVID. ¿Qué es? Lo explicás corto, porque el informativista sigue hablando y vos tenés que seguir dando la información. Ese explicado corto va sumado a lo que tenés que seguir interpretando. Por eso, muchas veces, en una seña sola resolves una frase, y muchas veces, en una frase necesitas
millones de señas para que pueda ser interpretada. Y es real. El intérprete bajó las manos y el tipo siguió hablando. Y sí, ya lo tenía resuelto. El mensaje ya fue dado. Y es real. Dijo 3 palabras y esta loca sigue haciendo cosas raras en ese cuadrado. Y sí, lo está interpretando. No es falta de profesionalismo, no es falta de que está cortando porque ya está aburrida, no es falta de... Pasa mucho en el deporte. Pasa mucho en el deporte que el intérprete interpreta pequeños comentarios, porque en realidad la persona sorda lo que quiere es mirar en la pantalla y qué pasó en la jugada. Y esa es otra recomendación de ellos. Viste que a veces los informativistas y los redactores tienen que decir algo para que no quede vacía la información. Entonces dice, tocó de izquierda, pegó al otro, que eso no se interpreta, porque en realidad la persona sorda quiere ver el juego, qué pasó en la jugada. Y si nos están mirando a nosotros, porque la accesibilidad es un cuadradito así en una esquina, que si tenés problemas, ahorita se complicó. Esa es la hermosa accesibilidad que estamos teniendo. Si le podés decir, le pegó una patada al otro, cuando miró la pantalla ya pasó la patada, ya el otro está con la pata enyesada fuera del estadio. Es así. Entonces pasa, también van a ver que en la parte de deportes, a veces cuando menos se interpreta. Se trata de discriminar cuál es la información más revelante, más importante para poderla dar y no ese detalle que en realidad la misma comunidad, esas cosas ya les vuelvo a decir, siempre se hace por recomendación de la comunidad, que está en permanentemente contacto con eso. Más o menos esto era lo que yo les quería decir, pero falta la frutillita de la torta. Ustedes saben que somos un país oficialmente trilingüe, que en nuestro país tenemos 3 lenguas oficiales. Chan, chan, chan. Los maté. Digan que los maté, sean sinceros. Me encanta cuando tengo la razón. Lo gozo. Sí, somos un país trilingüe. Tenemos 3 lenguas oficiales. ¿Saben cuáles son nuestras lenguas oficiales? El español, el portuñol y la lengua de señas uruguaya. ¿Cuándo pasó esto? Porque yo cuando estudiaba nunca me lo dijeron. Bueno, pasó en el 2011, con la ley 17.378, que reconoce la lengua de señas como la lengua natural de las personas sordas. Después la ley sí tiene artículos y todo lo demás, que ni sueñen que yo se lo voy a decir todo. Arranquen a leer porque no, es una chorrera de cosas. Pero a grosso modo es eso. Se reconoce la lengua de señas como lengua oficial de nuestro país. ¿Y qué problema? Ahora sí te quiero ver. Es un derecho. ¿Y se acuerdan cuando recién arranqué de la historia y empecé a hablar de la figura del intérprete, nombre educación, dentro de la educación secundaria, UDELAR, UTU, nombre del MIDE, nombre del Ministerio de Vivienda, 2 intendencias, los canales? ¿Y la salud? ¿Qué pasó? Pública y privada. Clic, 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 clic. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los otros entes públicos? ¿Qué pasó? UTE, Antel, OCE. ¿Qué pasó con el resto de las intendencias? ¿Qué pasó en la televisión? Solo los dejamos que entiendan el informativo. Ya está. Y con eso arreglate. Somos todos re pro, re divinos, re accesibles. Vos fumate solo el informativo. Y disculpen, no quiero ofender a nadie si alguien está vinculado con la comunicación, pero qué embole que es el informativo, gente. Disculpen. Yo lo interpreté y está. No. Lo sufrí, por eso tuve 3 años, que soy totalmente sincera, dije hasta acá llegué porque me iba a dar un ataque de locura. Pero los sordos solo pueden ver el informativo. Y después quisimos hacer un poquito más pro en el tema de la ley de medios. Y bueno, ponemos informativos y 3 programas de producción uruguaya que a elección de las gerencias de cada canal. A mí me parece que a los sordos les va a gustar cocinar, cajamos la intérprete en la cocina. Yo creo que a los sordos les va a gustar el campo.
¿Y cuánto sale la papa? Encajamos intérprete a los programas de campo. Eso le va a encantar. Hubo un canal que estuvo despegado. Vamos a poner intérprete en el programa de música tropical. Yo quedé así con un silencio y les juro, yo dije, es joda, no escuchan. Es decir, está todo bien, ¿no? Pero no lo entendí, no lo entendí. Lo respeté, me porté como una princesa, no dije nada. Dije, vamos arriba, interpretamos. Pero cada vez que lo digo, quedo en este silencio. Los sordos escuchan música tropical. Bien. Tenemos una población estimada, según el último censo, no el que estamos transcurriendo ahora, más o menos de unas 30.000 personas sordas en todo el territorio. Es un número medio mentiroso por el hecho de que en aquella oportunidad del censo, cuando le preguntaban a la persona, era una percepción de la persona. Entonces, capaz que un adulto que ya por su tema de vejez y demás va perdiendo el oído, se denomina persona con discapacidad auditiva, como lo preguntaba el censo. Entonces, siempre queda la duda, o como muchas personas que tienen una apocusia leve, te dicen, no, yo no soy eso, si yo escucho. O que tiene una apocusia moderada y usa audífonos, implante que le ayuda a escuchar, no se siente con la identidad de persona sorda. Entonces, tampoco está contada como tal. Para estadísticamente hablamos de lo que es un censo. Pero hasta ahora son los números que tenemos. No sé qué va a pasar con este censo porque yo todavía no lo hice. No sé la parte de discapacidad, cuánto preguntan, cómo preguntan. He tenido comentarios que estamos medio... no, faltó... pero está. Son comentarios, yo todavía no lo hice. Pero ya les vuelvo a decir, en el último censo se hablaba de unas 30.000 personas sordas. Englobamos sordo como englobamos personas sordas profunda, bilateral, hipoacusia, nombramos en ese mundo, ¿no? En ese general. Pero más o menos por ahí. Yo realmente quiero saber si los estoy pudriendo. Quiero que me sean sinceras, por favor. No, mirá, tengo acá, mirá mi hoja con todo lo que mis apuntes, que solo me Esa los es toda la entiendo gente yo. que quiere... Esa gente es toda la que quiere saber dónde vivo para que me vengan a buscar. No le digo. No, mirá, creo que, bueno, ahora voy a habilitar los micrófonos para aquellos que quieran hacer su comentario, pero la verdad que creo que más allá de todos los conocimientos que nos estás dando sobre la historia, sobre cómo surge, es un momento de reflexión para todos, ¿eh? Y de mea culpa en decir, pero mucho de lo que está diciendo Fiorella, yo lo hago. Yo hay que ser inclusivo, pero yo digo minusválido. Y yo digo, como decías, con discapacidad, con personas con capacidades diferentes. Yo lo digo, alguna vez lo dije. Entonces, es como que es un momento de reflexión para todos, decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? En mi caso personal, yo soy personal de la salud, hay personal de la salud conectado, hay estudiantes conectados, que es genial, y creo que todos tenemos que hacer como una revisión de cómo estamos actuando y cómo estamos interactuando con la comunidad sorda, porque realmente no estamos siendo inclusivos, no estamos siendo inclusivos. Lo decimos, pero no lo hacemos. Eh, con lo del censo, te voy a decir que yo lo hice. Me llamó mucho la atención que preguntan si hay alguien con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Consultan sobre el tema de la audición, pero consultan con respecto a eso que decís tú de los audífonos, pero no consultan si hay personas sordas o sordomudas en la vivienda. No consultan. Sí me llamó la atención el trastorno del espectro autista, dije, ¿cómo? Porque Y ellos sordo, lograron, ¿no? sordo ciego preguntan en algún momento tampoco. No, Nada de eso. preguntan si no, porque te preguntan si oís, aunque a pesar de tener el audífono, si tenés alguna Claro, dificultad, y si a pesar de usar claro. anteojos seguís con dificultad. Sí. Ah, bien. Pero Precioso en todo. realidad no directamente, ya Bien. ah, el,
Pero sí, lo del trastorno de espectro autista, a mí me llamó la atención cuando hice el censo, porque dije, bueno, ahora vendrán un montón y no, era solo No. ese y nada más. O sea que ahí también, ¿no? Eh, Hay que ser real que cuando se empieza a gramar este censo, sí hubo una parte técnica de los encargados de esto que se acercó al tema de la discapacidad y se asesoró, pero fue algo muy básico en realidad, pero se celebra por lo menos el que lo tuvieron presente y se pudieron acercar y empezaron a investigar un poco. Eso se celebra porque es un pequeño paso que nos lleva claro, a caminar lento, pero vamos hacia adelante, que en realidad lo que se apunta de las comunidades de personas con discapacidad es eso, aunque sean pequeñísimos pasos y falte muchísimo, siempre es la idea de ir hacia adelante y no quedar estancados. Y bueno, y celebrar eso fue otra de las grandes celebraciones de la comunidad sorda específicamente, fueron las últimas elecciones nacionales, donde el Poder Judicial, claro, con el cupo por discapacidad en empleo, en todos los entes públicos, el 4% de los llamados tienen que ser ocupados entre personas afro, LGTB y discapacidad, creo que son los tres componentes, si no me equivoco. Entonces, hay muchos, en lugares públicos se está trabajando mucha persona sorda, a la que es llamada a las mesas de elección. Como funcionarios públicos que somos, nos llaman a trabajar en esa elección. Y por suerte el Poder Judicial, en esta última interna, presidencia y todas las vueltas que dimos tantas veces que hemos votado, incorporó la figura de intérprete en aquella mesa donde el funcionario citado fuese sordo. Y todos los materiales que nos dieron, les digo porque a mí me tocó trabajar en la última mesa, todos los materiales que nos dieron para estudiar, para el funcionamiento de la mesa y todo, todos los materiales eran accesibles y todos tenían incorporado el cuadradito de la lengua de señas, para que todos pudiéramos estudiar lo mismo. Entonces, son pequeñas cosas que se celebran a pasos agigantados y que realmente uno dice, bueno, vamos arriba. Yo le soy sincera, yo me recibí en el año 94. Cuando yo me recibí en el año 94, agarré el papelito chocha en la vida y dije, ¿y ahora de qué trabajo? No existía trabajo. Más allá que en ese momento no superábamos las 15 personas tituladas en todo el país. Pero no existía, porque no se tenía la incorporación de la figura del intérprete. Y mucho menos pagarle a una persona para que haga eso. Entonces, desde el año 94 hasta el año 96, que fue mi primer trabajo formal, que fue cuando entré en la experiencia secundaria, seguí vinculada a la asociación, hacía una cosa, hacía otra, pero nunca fue un trabajo formal. Ahí tuve, no le voy a hacer propaganda, pero le voy a decir igual. Ahí tuve el placer de trabajar durante todos esos años en la papelería Ganduli. Atendían al público, porque en realidad no tenía otra cosa para hacer, porque el intérprete sabía que ni a palo iba a laburar. Después, por suerte, el universo me dijo, estabas equivocada, chiquita. Pero es decir, es eso, es muy nuevo todo esto. Y eso de que, ay, yo dije minusválido, yo dije discapacidad diferente, yo dije, no hay que sentir culpa de eso, ni mucho menos sentirse mal por eso, de decir, uy, ¿cómo fui capaz? No, porque yo entiendo que si a nosotros, ustedes díganme, ¿en qué carrera universitaria o no universitaria lo que estudien está incorporado el tema en la currícula de discapacidad? Ustedes saben que recién la UTU, hace unos poquitos años atrás, en la formación de guía turístico, puso una bolilla de discapacidad, a la cual tuve el placer de que me hayan invitado varias veces a hablar con los alumnos. ¿Sabes cuántas veces fui a dar una charla a estudiantes de medicina? En todos estos años, 3. Entonces, cuando no tenemos los conocimientos, no podemos sentirnos culpables si hacemos bien o mal las cosas, porque en realidad cada uno hace lo que puede y yo apelo a que la gente lo está haciendo pensando que lo está haciendo bien. Yo apelo a que la gente lo está haciendo bien. Entonces no me gusta señalar, porque yo en su momento también metí la pata millones de veces diciendo cosas que no debía. Millones de veces. Y las voy a seguir metiendo, porque uno aprende todos los días. Entonces, no hay que sentir decir, uy, qué cagada hablando mal y pronto. Mirá lo que dije. Capaz que el otro se ofendió.
Y sí, está, pero lo bueno que ahora sé que eso ofende, entonces a partir de ahora no lo voy a replicar. Lo pasado está. Y si yo ofendí a alguien en el pasado, yo apelo que lo ofendí desde el lugar, no desde la maldad, no consciente de lo que lo estaba haciendo. Entonces esa mochila me la tengo que sacar, no es necesario llevar. Porque si empezamos a meter mochila a todo lo que hacemos mal durante la vida, por lo menos yo, ya no caminaría. Porque he hecho muchas cosas que estuvo mal, en todo sentido. Pero por eso mismo, entonces esas mochilas que uno tiene que sacar. Sí, a qué le dije eso y estuvo re mal. Pero bueno, está. Yo en el momento pensé que no lo hice con esa intención. Nunca en mi cabeza pasó o el sentimiento estuvo presente, te voy a joder y te voy a hacer sentir mal. Nunca lo hice desde ese lugar. Entonces, como nunca lo hice desde ese lugar, bueno, yo esa mochila me la saco. Tuve la suerte de cruzarme con un montón de gente que me dijo, no, mira, por acá no es por acá. Y a mí me gusta que me digas tal cosa y que no me digas tal otra. Y está. Y ahí vamos arriba. Y ahí sí es responsabilidad, porque una vez que tenés el conocimiento, ahí sí parte la responsabilidad. A partir de ese momento. Pero si no te lo dan anteriormente, no tenés que cargar con eso. Lo que sí se invita a que se sume, a que se replique. Porque yo estoy dando una conversación para que se replique. Yo no estoy enseñando nada, vuelvo a decir, no soy docente, no soy catedrática, no soy lingüista, no soy nada, soy simplemente una intérprete de lengua de señas, nada más, que ama su laburo y le doy gracias a todo el universo que tengo el placer de vivir de él. He tenido 5 trabajos, como todo uruguayo, para poder llegar a fin de mes y llego rascando. No me voy a hacer la divina, porque no es así, porque la incorporación del intérprete es muy mal paga, porque no se consideran profesionales. Inclusive en la tele, chicos, se gana muy poquito, pero muy poquito. No nos pagan como un técnico de televisión, ni mucho menos. Que Nos no pagan siempre, porque a veces sí. Sin nos duda pagan porque por una es obligación. vocacional, totalmente Sí, vocacional. Sí, claro, Juli, no, exactamente. lo que hablábamos hoy en las veces que nos hemos reunido con Fiorella para esta charla, es que si será su pasión y que le gusta, que yo hoy le preguntaba, digo, Fiorella, ¿tú tenés algún familiar que sea sordo, por eso aprendiste la Sí. lengua de señas? No, no tengo ningún familiar que sea sordo. O sea, realmente lo hizo porque le gustaba, tenía interés y quería ayudar. Yo también le contaba cuando vos hoy hablabas de que decías, no es escrito, ¿tá? Que es todo hablado y yo le contaba que yo en algún momento fui a tratar de aprender acá en la escuela Mariano Moreno y si te faltabas una clase no hay apuntes, Ah, ¿entendés? O sea, te perdiste lo que se enseñó ese día, a mí me pasó el día que se enseñó frutas y verduras, entonces al otro día no sabía ni cómo se decía banana, manzana, o sea, perdida tal totalmente. Y cual, no tenía el familiar, porque a mí también me pasa que no tengo ningún tal familiar cual. sordo, no tenía con quién seguir practicando. Entonces yo Es esperaba, tremendo, sí, claro, yo llegaba a mi trabajo y les enseñaba todo lo que había aprendido ese día, los departamentos, Canelones, Artigas, La Valleja, y trataba de replicarlo para tratar tal de cual. acordarme, porque no... Y aunque vos Hoy te en día, compres un ¿sabes? librito que te dice y te hace el No, macaquito de cómo se dice buen día, o cómo se nada, dice, no, gire tal para acá, cual. ponga para allá, levante, no, Y no, corremos con una gran ventaja hoy en día, que es el celular. sí, Que los claro, grupos de WhatsApp, donde te podés incorporar personas sordas conocidas, te estás mandando videos constantemente, hace la seña así, hace, che, ¿cómo se dice tal cosa? Porque uno se olvida, ¿no? A veces, eso mismo, no estás hablando todo el tiempo de todo. Y a veces te olvidas, a veces hasta lo más tonto, a veces escuchás una palabra y decís, ¿cómo era que se decía esto? Porque te claro, olvidas, a no usarlo te olvidas. Entonces esto ayuda a hacer una videollamada a cualquier persona sorda y decir, che, ¿cómo digo tal cosa? Y te lo largan en el momento y lo incorporás. Pero es real, a pesar de que yo llevo 32 años en la comunidad, te puedo decir que cuando trabajaba en secundaria venía enero las vacaciones y la sufría el primer examen de febrero, lo que yo sufría, porque hasta que no agarraba el ritmo para entender a los gurises y a mí no se me acalambraban las manos para poder hablar, llevaba, era una carreta aquello, porque claro, estabas un mes desconectado de la comunidad
Y después te encontrabas con la gurizada y te querías matar porque, ay, Y además, porque dos claro, cositas antes de darle la palabra a Nuria, que tiene la mano levantada ahí. Cuando vos hablabas del lenguaje de seña uruguaya, nos pasa con Argentina nomás hablando, uno dice campeón, el otro dice zapatilla, o sea que evidentemente el tema de tener claro que es lengua de señas sí, uruguaya o internacional. Cuando nosotros hicimos el afiche nos pasó de decir, ¿qué dice ese afiche? ¿Qué es esa palabra? Porque en realidad uno ve una imagen y dice, bueno, voy a poner esto, pero no sabes lo que estás diciendo, capaz que estás diciendo algo malo o mismo malas sí, palabras, lo sí, que una palabra que sí. todos más o Nosotros, menos sí, sabemos que la hablamos con España y lo que es acá, que ya todo el mundo, y son dos cosas totalmente diferentes, coger una una pequeña, lapicera que venir acá y decir esa misma palabra. eso pasa exactamente en la lengua de señas y antes de pasar a la persona que tiene la mano levantada, eh, saben que una de las lenguas de señas más diferentes es la argentina y la uruguaya, increíblemente. Increíblemente, uno de los insultos más coquetos nuestros, que más decimos todo el tiempo, esta es una palabra del alfabeto de ellos. Entonces, a veces los argentinos, cuando ven a los uruguayos señalar, muchas veces se sonríen, porque en realidad Claro, porque ya están saben diciendo, que esa si supiera palabra, lo que estás diciendo. claro, Y me pasó en la época, yo sé que estoy grande, ¿no? Pero en la época cuando estaba Yuya, algunos de ustedes se tienen que acordar, estos dos nenes que yo veo acá me parece que no, porque tienen cara de muy chiquitos, capaz. Pero cuando arrancó Yuya, yo ya empecé a incorporar lengua de señas brasilera, la Libras, que se llama, y por lo general terminaba los espectáculos de ellas haciendo algo, alguna seña o algo. En Brasil, esto es amor. No sé si me ven la mano, esto es amor. Existen muchos préstamos lingüísticos. Cuando empieza a producirse algo en otras comunidades, a veces una comunidad toma esa seña y la hace propia. Eso se llama préstamos lingüísticos. Pero cuando recién arrancó a decir Yuya, había mucha gente en el mundo, en Uruguay, amor, amor, amor. Los veteranos de la asociación, yo iba, me acuerdo, muertos de la risa, porque en realidad los uruguayos estábamos diciendo todo el tiempo cornudo, 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 cornudo. En realidad, entonces, amor, amor, y los veteranos decían, está diciendo cornudo no, no, te está diciendo amor. Hasta que se les explicó que había un espectáculo que manejaba Yuya, lo empezaron a ver, y bueno, y era tanta la repetición, tuvo tanto alcance Yuya por su carisma y demás, que se hizo un préstamo lingüístico y hoy en día decimos amor acá en Uruguay también, con el significado de amor y el cornudo lo dejamos acá para que sea más gráfico. Pero está, es decir, esas cosas pasan continuamente, continuamente. Ahora sí, no sé quién era que tenía la palabra. Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenas noches. Yo soy estudiante reciente, muy reciente de auxiliar de enfermería. Nos pasó que hace poco tuvimos una de las clases, las cuales estamos hablando sobre cómo comunicarnos con el paciente, porque nosotros somos los que estamos 24 horas con el mismo y los educamos también. Y pasó que a mí me surgió la duda cómo comunicarnos con un paciente sordo y que utilice la lengua de señas. Y mi profesora me dijo, en realidad te tenés que buscar la vida en cómo comunicarte, porque Sí, no todo el mundo sabe lengua de señas y en realidad normalmente ellos están acompañados por un familiar o alguien que nos traduzca, si no te tenés que buscar la vida. Me pasó que ese mismo día vi la publicación de Ana, la cual estaba hablando sobre esta charla y dije, tengo que entrar porque siento como deber, como estudiante y como joven, que voy a estar ahí adentro y voy a tener que saber comunicarme y cómo tratarlos. Algo que me pasó que me pareció muy interesante de lo que tú dijiste es cómo educarlos cuando es una mamá primeriza y su hijo es sordo. El decirles no solamente las opciones que tiene por los audífonos, etcétera, sino también decirles sobre la comunidad. Me pareció muy interesante, es más, lo anoté para también transmitirlo. No sé si algún compañero en realidad está presente, porque yo lo mandé al grupo de enfermería, porque no fui la única compañera que estuvo interesada en saber cómo comunicarnos. Fuimos varios y bueno, me parece que como estudiante y futura
auxiliar de enfermería, que voy a estar con un paciente, me parece interesante y estaría bueno que la mayor parte, o sea, una pequeña obligación, estar en estas charlas y aprender un poquito más, porque queramos o no, cada vez son más y está bueno comunicarse, saber comunicarse con todo tipo de público. Entonces está, nada, decir eso, que está muy interesante, no estás aburriendo para nada. Está buenísimo porque no solo contás la historia, sino que experiencias propias. Y está, que estoy sacando apuntes muy interesantes. Así que bueno, muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes por brindarme su tiempo. Yo a veces me da un poco de miedo a aburrir porque yo les cuento algo personal mío. Yo soy mamá de 5 hijos, que se comprende de los 6 años a los 25, imagínense lo que es eso. Dentro de ese espectro tienen todo tipo de altura, color, tamaño, identidad, todo lo que se le ocurra, de todo, todo. A eso le sumamos un gato, un perro, 4 peces y todo lo demás. Es una locura esa casa. Y mucho lo que en común tienen mis 5 hijos, que me miran y dicen, hablas mucho. Es como que me lo resaltan todo el tiempo. Hablas mucho, mamá, cállate, ya estás hablando mucho. Entonces, cuando hago estas charlas, yo digo, se me viene la imagen de los 5 así, mirándome, hasta el perro, como diciendo, por Dios, callen a esta mujer. Entonces, por eso siempre tengo ese miedito de decir, ay, cualquier cosa me hacen callar, yo no tengo problema. Me traumaron, culpa de ellos, me traumaron, porque hablo mucho. No, creo que Pero sí, todo lo que has dicho es muy interesante. Está muy bien lo que dice Nuria también, pero bueno, hay que dar el paso y bueno, y que ella esté acá y que otros estén acá y que se hayan inscrito y que repliquen, es decir, mirá, estuve el viernes pasado en una charla sobre lengua de señas uruguaya, sabías esto, y sabías que esto, y sabías que no sé qué, y sabías que mejor es esto, que es una falta de respeto si haces esto, bueno, con pequeñas, ir difundiendo y transmitiendo todo lo que hoy hemos aprendido, y lo que hemos reflexionado. Creo que yo empezamos por ahí siempre con digo, pequeñas acciones. yo siempre digo, a diferencia del dinero, acá la cantidad no importa. Que una persona se acerque, ya para mí, eso ya está. Una. He dado charlas a una persona. Lo he hecho. Exactamente igual que hoy. Porque una seguro se va a multiplicar. No sé por qué número, pero seguro se va a multiplicar. Entonces ya una persona ya vale la pena. Por eso digo, a diferencia del dinero, acá la cantidad no importa. Entonces, está bueno que siempre haya un representante, está bueno que haya diferentes edades, diferentes profesiones, y yo siempre digo, invito a que se acerquen a las comunidades, cuál sea la discapacidad, no hablo solo de sorderas, porque es su vida, es sus 24 horas, son sus 365 días del año. Entonces no va a haber mejores personas que las personas con discapacidad para enseñarnos del tema, para decirnos las cosas. No existe otra persona. Podés ir a la universidad, podés tener magíster, podés viajar por el mundo estudiando lo que se te ocurra, que siempre la persona con discapacidad va a tener la posta. Porque es su vida, es un minuto a minuto. Es eso. Y siempre pensemos que la persona con discapacidad no se inaugura por primera vez con nosotros cuando se cruza. Tiene estrategias de supervivencia. Y a eso tenemos que apelar, a la estrategia de supervivencia. Y era aquello cuando yo arranqué, diga, no demos por hecho que necesita que me ayuda, no demos por hecho. Pasa mucho en la sordera, causa gracia con respeto, que a veces la gente cuando no sabe, arranca, yo a veces veo de lejos y arranca. Hola, ¿cómo estás? Y yo me digo, ay, por Dios, se le va a caer la mandíbula. Y, ¿cómo andás? O peor, ¡hola! ¿Estás bien? Pues, capaz que el vecino de 1 kilómetro sí, pero no te va a escuchar, gente, tranquilo, tranquilos todos, no escucha, no escucha. Entonces, claro, cuando uno hace una interpretación, siempre necesita el apoyo de una persona sorda en la vuelta,
porque cuando se está haciendo, por ejemplo, una interpretación al oral, es decir, la persona sorda está hablando y uno está diciendo lo que está viendo, son ellos los moduladores nuestros, de decir, hacerlo más alto, más bajo, siempre son los que nos están guiando, pero es la persona la que nos guía. Las personas que tienen implantes, nunca podemos gritar de una, porque no sabemos, porque lejos del entendimiento puede llegar a la confusión, al desorientarse, un montón de cosas. Así pasa con los audífonos. Entonces, siempre debemos hablar con nuestra voz, nuestro timbre de voz y cómo estamos acostumbrados. Y es la persona la que nos va a decir, subí, baja el tono, modula más, baja la modulación porque se está complicando, o no te estoy entendiendo. Es decir, pero son ellos los que nos deben de guiar. Nosotros nunca podemos dar por hecho que esa es la forma. Porque aparte le voy a decir una cosa, como todo ser humano. Es decir, hay tantas formas de hablar con una persona sorda como tantos sordos hay. Cada uno tiene su particularidad. Y como hoy les dije temprano, es una lengua viva y como tal lengua es cambiante. Si ustedes prestan atención, capaz que en el área de la salud ustedes no le hablan y le explican de la misma manera a un gurí de 15 que a un niño de 5, que a uno de 70. No le hablan de la misma manera, no usan las mismas palabras, no se expresan igual. Bueno, con las personas sordas es exactamente lo mismo. Tú no hablas, enseña lo mismo, no usas las mismas señas para un gurí de 5, uno de 15, uno de 70. No lo usás. No usás la misma manera de expresarte a una persona de Montevideo que una persona de Río Negro. Ni hablamos fronterizo, ¿no? Hablemos de Artigas, que ahí comparten y tienen muchos préstamos lingüísticos de las señas del otro lado. Entonces no hablan lo mismo. Una cortita. No hace mucho fui a 33 y estaba con un montón de gurizadas ahí paviando, ¿no? Por ahí he empezado a trabajar. Y bueno, ya me encanta compartir con los el Facebook, todas esas cosas raras, después pasarnos fotos y demás. Y se me acerca un gurí, tendría unos 16, 17 años, y me hace. Yo lo miro y ¿esto qué? Sí. ¿Ducharse? No, no creo que se quiera duchar acá. ¿Está lloviendo? No, porque hay un sol que raja la tierra. ¿Qué hiciste? Y yo lo vi y le dije, ¿qué querés? Y después de 20 minutos llegamos a entendernos de que me estaba pidiendo si podía pedirme solicitud de Facebook. Facebook en Montevideo se dice Facebook. Bueno, esa comunidad en 33 arranca, no me pregunten por qué, pero arranca a decir Facebook por acá. Y eso pasa constantemente, y te encontrás con un veterano que tiene una seña de Pachamama, y vos decís, ay Dios, ¿y este qué me está queriendo decir? Entonces pasa muchas veces cuando uno está trabajando con un intérprete que necesita esos segundos de entendimiento. Y a veces está necesitando y te dice, no, para, yo no puedo seguir hablando porque primero tengo que conocer qué tipo de códigos usa, qué tipo de expresiones usa, para poder recién arrancar a la interpretación. Eso es fundamental. Cuando nosotros vamos a congresos, seminarios o lo que fuese en el rol de intérprete, cuando hay exponentes sordos, nosotros siempre pedimos conocer a la persona antes. Y necesitamos ese contacto previo con la persona para ver qué tipo de gestualidad hace, qué tipo de modismo tiene, si tiene alguna seña de repetición de base, si tiene algo, para poder después, y muchas veces, y lo fundamental es conocer el material que va a dar, leerlo, darle una ojeada, entender de qué se está hablando. Por esto mismo, no es lo mismo una persona, ir a interpretar a una persona que va a exponer, no sé, un tema de psicología, que una persona que va a exponer sobre mecánica automotriz. O hay lenguajes específicos que el intérprete lo tienen que conocer para poderlos interpretar. Entonces, es necesario conocer, por ejemplo, esta seña se hace para tratamiento, pero también esta seña se hace para abogado. Pero cuando hablamos de doctor, usamos esta. Y viste que yo no sé, pero ahora también, viste, a los abogados se le dicen doctores.
Entonces vamos a presentar, fulanito tal, el doctor, y vos largás el doctor y termina que el fulanito tal, el doctor es el doctor de leyes. Entonces, claro, esas metidas de patas es constante cuando no las conoces. Una anécdota, y no los aburro más y seguimos en la próxima, estaba en el informativo haciéndome la divina, como que la tenía re sabida todo y yo interpretaba, y Leo Pedrosa estaba en una información policial, y después me lo crucé en el pasillo y le dije, quedaste sin vida. Y el tipo dice, se encontró una persona paraguaya en la playa. No me recuerdo bien, creo que estaba muerto el tipo, no, pero lo había encontrado en la playa. Y acá arrancó Fiorella, ¿viste? Encontraron al paraguayo y empezó playa, olas, arena, sol. Yo ya me veía en el medio de la playa. 3 segundos después, dice, en esa playa de estacionamiento estaba el cuerpo. Y eso 3 segundos después decir, olvídense del sol, olvídense de la arena, olvídense del agua, estamos todos estacionados. Y lo tenés que decir, porque cuando te equivocas la tenés que aclarar, porque no hay otra. Entonces, claro, cuando vos no conocés la información, se hace mucho más dificultoso interpretar, porque no sabes por dónde va. Entonces, siempre es importante, por ejemplo, cuando tú acompañás a una persona al médico y lo haces por primera vez, esa información, si está en tratamiento, qué enfermedad tiene, a qué va, si es por primera vez, es importantísimo para el intérprete, para el momento de la interpretación, saber qué seña emplear, qué decir, porque no se dice lo mismo. No se dice lo mismo. Y cierro esta charla el día de hoy con una bomba de la salud. Años atrás, muchos años atrás, cuando recién arrancamos a hablar de SIDA, que era tipo COVID, nos moríamos todos. Te agarraba el mosquito y te agarraba así, ¿viste? Cuando nadie sabe nada y todos tenemos miedo de morirnos, fue lo mismo que el COVID. Cuando arrancaron los primeros casos de SIDA, nos morimos todos. Andá despidiéndote de la familia, estamos todos muertos. Porque era el delirio de ese momento, alguno debe acordar, ¿no? Era como el miedo, el gran terror. Hoy en más en la actualidad fue el COVID. Pero lo poco, yo había tenido la oportunidad de interpretar en el Banco Central el primer congreso sobre SIDA, donde participaban especialistas, médicos y demás. Y bueno, de estar tanto tiempo en ese congreso, alguna información me fue quedando. Y algunas cosas, y dentro de todo eso que me fue quedando, recordé en algún momento en mi cerebro de que una vez para empezar el tratamiento se necesitaba como mucha medicación para que la persona, por muchas cosas, ¿no? Que no recuerdo bien, pero yo sé que se necesitaba tomar mucha medicación. Me había quedado eso en el cerebro. Yo acompaño a una persona sorda diagnosticada con VIH y por primera vez, él ya venía acudiendo a ese médico ya hace un tiempo, porque ya hace un tiempo que está diagnosticado. Y bueno, nos encontramos en el pasillo, me dijo, mira, yo estoy diagnosticado de esto, lo otro, vengo a mi control. Bien. Le digo, y antes no, antes venía solo, pero yo me estoy cuenta que no nos estamos entendiendo y tengo miedo de meter la pata con los remedios, ¿verdad? Y esa persona me pagó en forma particular para que lo acompañara. Bueno, llegó el momento de la consulta, el momento que le tocó. Cuando voy a ingresar, el médico me mira para ver quién era. Obviamente yo tengo la obligación de presentarme de quién soy. Soy fulanita tal, intérprete de lengua de señas uruguayas. Vengo a acompañar al señor fulanito. No, no es necesario. Es mi paciente, hace pila, nos reentendemos. No te necesito, espera afuera. En realidad, la única persona que no puede decir esperar afuera es el usuario, no usted en realidad. Es decir, es un derecho, la perolata, esto es un derecho, bla, bla. No, no, no. Lo conozco hace como 3 meses. Nos hemos reseguido. Lo súper entiendo, espera afuera. Se había puesto como un firme el señor del espera afuera, de mala, yo se lo estoy contando lindo, ¿no? El señor cara de pocos amigos, con voz de pocos amigos, mirándote así como diciendo, bórrate de acá. Y bueno, en un momento se tensó un poco la situación ahí y este muchacho me dijo, espérame, Fiore, afuera, tranqui, no pasa nada. ¿Ah? Yo no me voy a ir, yo voy a estar afuera, vos cualquier cosa, un solo movimiento, yo me meto para adentro. Y así fue, tuvo toda su consulta adentro. Cuando sale, este muchacho sale con una sonrisa oreja a oreja, chocho de la vida. Contentísimo, lo primero que hice es contarme, me fue re bien.
Vos sabés que me sacó la mitad de la medicación. Y a mí me había quedado aquí en el pedacito del cerebro que era como muchas pastillas todo el tiempo. Y yo dije, ¿estás seguro? Sí, 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 me nombró, que no recuerdo, ¿no? Esto. A mí me parece que no. Vos perdoname, pero a mí me parece que no. Y le dije, vos sabés que yo estuve en un congreso y lo que me quedó. Y ahí le picó el bichito de la curiosidad y me dijo, ay, pero él fue clarísimo. Me dijo, esto lo dejás. Vamos a preguntar. Y si nos pega, nos pega. Vamos a golpearle de vuelta, dije yo. Y ahí, taca, otra vez el señor con pulmón mío, no nos quiere dejar entrar y de la puerta le consultamos. Miren, su paciente le generó una duda. Él tiene que dejar esto y esto. No de ninguna manera. Me dice, tipo, ¿cómo va a dejar ese remedio? Lo que usted le dijo. Yo de ninguna manera le dije eso, que es una inconsciencia, que eso no lo puede dejar, bla. Y el sordo obviamente empezó a mirar la conversación y estaba entendiendo claramente lo que estaba pasando y ahí dijo, no, vos me dijiste que yo tenía que dejar tal y cosa. Entonces en un momento el tipo hace esto, tipo no, el señor hace, muestra los nombres de las pastillas, se las señala y le hace esto. Terminalo. Lo que no se da cuenta el señor, que usó esta seña para decir, partí la pastilla a la mitad. Partir pastilla a la mitad, miren la diferencia. Mitad, terminar. Esto es mitad y esto es terminar. Y él quedó convencidísimo que con ese simple gesto el usuario iba a partir su pastilla a la mitad y el usuario quedó convencidísimo de que esa pastilla la terminaba. Es un pequeño de las tantas anécdotas que tengo dentro del área de la salud. Se las tiro para reflexionar un poquito. Sin duda, para un reflexionar todos, las altas esferas y las bajas esferas, porque a Todos estamos veces implicados. todos estamos, Todos. sí, todos implicadísimos. No se escapa nadie. Sí, Fiorella en el chat, muy interesante la información. Pone Silvia que bueno, que a veces nos preocupamos más en aprender idiomas, inglés, y dejamos aisladas a las personas sordas. Bueno, ella acá pone con discapacidad auditiva, muy bien. Así que creo que sí, que es momento de que tener esta semanita que vamos a tener para verte de nuevo el próximo viernes, para tomarnos esto Piensen de en cosas que me reflexionar. quieran, Ahí está. piensen en cosas que me quieran preguntar, no tengan vergüenza, pregunten aunque crean que sea un disparate, porque más disparate de lo que yo digo nadie me va a ganar, gente. Así que tranquilos, sean libres, pregunten todo. Y Nuria puede ser que se llame la chica. Sí, Me encantó Nuria, ese está nombre. ahí está Nuria, para que ya te Me le encantó habilite. ese nombre, me encantó. Nuria, la idea es, el próximo encuentro, es esto, es ¿qué hago si estoy con una persona sorda y no encuentro con un intérprete de lengua de señas en ese momento? Y yo no sé la lengua. ¿Qué hago? Esas son las pautas que se va a hacer, que Bien. voy a decirles. Y otra cosa, hay no sé, es como un escrito hecho le digo escrito porque no sabría cómo nominarlo, hecho por la propia comunidad, que se llama Buen Trato. Pequeños tips que ellos solicitan que se utilicen en el momento de la interacción con ellos cuando no tenemos un profesional en lengua de señas al lado. Desde en qué parte del cuerpo me podés tocar para llamarme y tomar la atención, cómo me podés hablar, qué gestos debes de utilizar y cuáles no, y todo lo demás. Luego un montón de cosas que está interesantísimo. Vuelvo a repetir, estas cosas no están hechas por mí, ni mucho menos. Soy replicadora de lo que la comunidad hace. No soy yo. Yo creo que en realidad también voy a aprovechar todo lo que tú me estás comentando. Voy a hablar con la profesora que tenía en ese momento para intentar ver si podemos, aunque sea
una clase o así, capaz que comunicarnos contigo o con alguien de la comunidad Perfecto, para esto implementarlo, porque en realidad me sorprendió mucho como me lo dijo la profesora, pero también mi interés de mis compañeros. Y yo creo que no voy a perfecto, ser la única y no solo mi grupo va a ser la única que va a estar interesada en esto y interesarnos perfecto, un poquito más en todo lo que es la comunidad de sordos y cómo tratarlos. Sobre todo cómo perfecto, tratarlos, porque son personas las cuales en realidad capaz que a veces no saben hasta cómo comunicarse ellos con nosotros y nosotros no perfecto, sabemos sí, cómo claro, tratarlos a ellos para no llegar al maltrato, a desubicarnos con ellos y etcétera. Entonces, capaz que también me acerco a la comunidad para ver algún folleto o algo para llevar a la escuela o hablar con la sí, administración de la perfecto, escuela para intentar implementar un poco más esto y que ayudar a la comunidad también de alguna forma a que la salud siempre. tenga un apoyo. Claro, siempre recuerden, porque uno hace la invitación a que se acerque a la asociación de sordos y demás, y la gente dice, bueno, ¿cómo voy a hacer entender? Llego a la asociación de sordos y ¿qué hago? Les digo, hola, me vuelto y me voy, porque mucha gente me dice, está divino, ¿y cómo me hago entender? No, recuerden que dentro de la asociación de sordos se encuentra SINDEN, donde la escuela de intérpretes de lengua de señas, de mediadores, de profesores sordos, siempre va a haber ahí en la vuelta alguna persona que les pueda interpretar y que pueda interactuar entre ambas partes. No es que van a irse a un lugar, sino va a ser imposible entenderse. Bueno, Eso yo el siempre. año, Yo igual, sí, decime, no, el contame. año pasado tuve la oportunidad de con mi grupo del liceo, fuimos a Yaba, estuvimos recorriendo Ya, Yaba y vimos la parte en la que están los estudiantes con esta discapacidad. Y la verdad que me pareció muy interesante porque yo jamás en ningún liceo, jamás en ninguno, había visto eso y me pareció súper ya, interesante que es más, tienen un mural con el lenguaje de sí, señas para que sí, le sacáramos foto y pudiéramos comunicarnos y sí, cómo se manejan, que los tienen como aislados para que ellos no se sientan incómodos con el ruido, con ciertas cosas que hacemos nosotros que a ellos les puede molestar o hasta causar algo. Entonces, eso estuvo bueno, me pareció súper interesante también. Estuve con gente con lenguaje de señas, me pareció interesante cómo se comunicaban entre ellos, que a veces cuando no sabían cómo comunicarse emitían algún sonido, porque claramente mm. no son mudos. Y o sea, está bueno y yo creo que darle un poco más de difusión, sobre todo en las escuelas, va a estar bueno. Voy a intentarlo, no prometo nada, pero Yo está. igual me comprometo en la próxima que nos veamos, me comprometo a darle toda la mayor información posible de dónde pueden buscar las cosas, dónde pueden leer, con quiénes pueden hablar y demás. Nosotros en nuestro país tenemos profesionales uruguayos de excelentísima calidad, porque yo me olvidé decirles que en el 2009 empieza la Tecnicatura e Interpretación en la Universidad en Humanidades, empieza la carrera en Humanidades a partir del 2009, y ahí tenemos excelentísimos lingüistas, excelentísimos profesionales, investigadores de la comunidad, de la lengua y demás. Tenemos a Beares, a Pelufo, a Soledad Muslera, a Fojo, gente despegada mal que tiene millones de artículos escritos, investigaciones y demás. Y toda esa información se las voy a dar para que les invito que cuando quieran o tengan un tiempo puedan leerlo, porque esa gente está despegada. Es impresionante. Bueno, muchísimas Entonces, gracias. voy a tratar de juntar toda esa información, pasárselas, pero a su vez los invito que ustedes igual hagan una listita de qué información quieren tener por si a mí se me pierde algo, y yo les dejo mi contacto personal para que yo me comprometa a buscar algo que no sepa de lo que me preguntan para poder llevarlos a donde ustedes quieran Perfecto. investigar, leer o tener contacto. Bien. De Gracias. eso me comprometo hasta el día de hoy. Ahí William parece que puso ahí un enlace de algo que encontró, de información de algo de lo que estabas comentando, lo puso ahí en el chat para compartirlo. Así que bueno, ahora después lo vemos y a ver qué quiso Lo compartir ahí William avisamos. con nosotros. Y bueno, y Buenísimo. los invitamos a todos el próximo viernes a continuar con esto que es, la verdad, Fiorella, nos dejaste a todos. Vamos a tener un fin de semana. Nos dejaste, mirá que a veces el silencio porque no sabemos realmente qué pasa, porque la verdad que excelente, excelente. Muchas gracias por tu Bueno, me alegro mucho. disposición, por contagiarnos No, un esto, placer. esta curiosidad de saber más.
y sin duda es un antes y un después. Va a ser un antes y un Bueno, después me sin alegro duda. mucho. Y bueno, así Bueno, que no sé si Julie querés agregar algo más. No, 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 porque si no nos vamos hasta las 12 de la noche Ay, seguro. agradeciendo y a mí agradeciendo. me sirve porque mientras tanto hacen la cena y yo zafo porque estoy trabajando, Ah, supuestamente. claro. Yo pensaba, que lo hablamos para la siguiente clase, obviamente no, pero yo pensaba hoy cuando Nuria hablaba de una mamá y pensaba en el momento del parto, ¿no? De ese momento, yo no soy mamá, pero de todas las que sí lo son, ese momento cuando escuchar ese bebé que llora y cómo la mamá, porque hoy hablaban de cuando el niño es sordo, pero ¿qué pasa cuando la mamá es sorda? Y hay cosas que eh, vos decís, van a precisar Juli, nuestra Juli, ayuda. también el papá, también el papá, A también veces, no, el el papá puede papá. ser oyente, ¿por qué se tiene que No haber nos casado con un olvidemos sordo? del papá, no del papá, porque capaz que el sordo Puede es ser el papá papá. sordo, claro, también puede ser el papá sordo, tenés razón, sí, sí. O cómo va a escuchar a ese bebé llorar, ¿no? Qué sé yo, son cosas que uno se empieza a cuestionar. Hay muchas estrategias que se Claro, sí, utilizan nosotras con y hay Ana tenemos mucha tecnología que se usa, hay muchísima tecnología que se usa para el tema de los bebés, de sensores de movimiento y de ruido, donde son como, no sé, como dos celulares que uno lo pones debajo de donde duerme el bebé y el sensor de ruido y movimiento le vibra la almohada a la madre o al padre para avisar que ese bebé se está despertando, y hay muchas cosas. bueno, Y también la típica uruguaya, ¿no? Se combinan para estar despiertos para ver qué pasó. claro. Bueno, También. tenemos toda esta semana para pensar y para seguir difundiendo, porque igual en Nuria, por ejemplo, si algún compañero se quiere, esta charla va a quedar grabada para la gente que quiera incorporarse y pueden incorporarse a la segunda parte y ver esta primera parte grabada. ¿Verdad, Ana? ¿Lo expliqué bien? Exacto, exacto, exacto. Entran a la página web, se inscriben, y la parte uno, digamos, la del día de hoy va a quedar grabada para que lo puedan ver y se incorporan en la segunda charla ya con los deberes hechos que nos dejó Fiorella para todos. Así que, Perfecto. bueno, Y muy viste, bueno. y una cosa para cerrar, nos portamos bien, todo el mundo estuvo con los micrófonos apagados, nos rezongaron de una ustedes. Norma No, conmigo, no, arrancaron, Es sí, la sí. buenas costumbre. tardes. Norma de convivencia, acá dice el micrófono y se arma el catombe. No, la verdad Estamos que todos todos se gritados. portan divino, porque no, lo que pasa es que a veces interrumpe, viste, se Sí, empieza el ruido de fondo, pero no, claro. se portaron divino, divino todos. Bueno, Ah, vamos a despedir, Fiorella, que tengan muy fin de semana, para todos los que se conectaran hoy también, nos vemos el próximo viernes, cuídense. y les voy a dejar ahí la pantalla compartida con las actividades que tenemos en nuestra página web, y los invito a visitarla. Bueno, acá William pone muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo viernes. Buen fin de semana. Bueno, ponen todos por ahí. Bueno, Fiorella, Bueno, un gente, gusto. un placer, que tengan un buen fin de semana y vivamos feliz. Y eso significa vivir el día a día. Bueno, gracias. Chao, chao. Gracias a todos por estar.